Los amigos pueden llegar a ser personas realmente importantes en la vida de alguien. Eso todos lo sabemos. Y es una verdad tan común que simplemente le damos por hecho sin ponernos a pensar en la importancia de esto. Tan importantes pueden ser los amigos en la vida de alguien que, en algunos casos, pueden incluso llegar a sustituir a la propia familia. Algo que, bueno, no es para nada despreciable. Sin embargo, así como pueden llegar a ser de importantes en nuestras vidas, puede llegar a ser muy doloroso perderlos. Mucho gusto a todos. Buenas noches a toda la comunidad de este canal. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Pedro. Tengo 36 años y soy camionero desde hace ya unos 8 años. He tenido la oportunidad de cambiar de oficio varias veces, pero a decir verdad no he tenido la voluntad de hacerlo. Quienes estén escuchando en estos momentos y tengan el mismo oficio que yo, creo que podrán comprender el sentimiento. Es un tanto difícil de explicar, pero estas enormes y potentes máquinas, los viajes y todo en general acerca de este oficio, tiene algo que simplemente no puede no gustarme. Sé que mi explicación no es muy precisa, que digamos, pero realmente no hay forma de poner esto en otros términos. Es realmente imposible. Obviamente, como todo en la vida, esto no ha tenido color de rosas todo el tiempo, pero aún así puedo decir con toda seguridad que disfruto demasiado de mi trabajo. Y digo esto a pesar de tener siempre la misma ruta de viaje. ¿Imaginan cuán enamorado estaría de mi trabajo si tuviera que usar distintas rutas? Ver un paisaje nuevo todos los días, sin duda alguna, debe ser algo especial. Trabajo para una empresa que comercializa productos agrícolas en el Valle del Cauca, en Colombia. Todos los días voy y vengo entre las ciudades de Candelaria, Palmira y Cali. El viaje se hace realmente disfrutable considerando los hermosos paisajes naturales de mi natal Colombia, y más cuando tengo la oportunidad de presenciar todos los días el río Cauca. Además de todos estos aspectos, aunque sea por trabajo, si estás acompañado por la persona correcta, el viaje se hace aún más disfrutable, y era lo que yo tenía, la compañía de mi mejor amigo durante mis viajes. Ambos trabajábamos para la misma empresa, yo como camionero y él como asistente o ayudante. Aunque era más joven que yo, de alguna forma logramos entendernos a tal punto que, cuando menos lo pensé, ya era mi mejor amigo. Y antes de lo que piensen, no soy para nada antisocial. Salgo todos los fines de semana. Y aunque ya estoy casado y tengo un hijo pequeño, aprovecho cualquier oportunidad para escaparme los fines de semana para divertirme. Y no es por nada, pero soy el alma de la fiesta. En fin, como podrán ver, aunque soy un hombre de familia y con responsabilidades, siempre encuentro la manera de disfrutar mi vida y divertirme, ya que si no estoy feliz yo, no creo poder ser capaz de hacer felices a los que me rodean. Bueno, creo que me desvié demasiado del tema, lo siento, me emocioné un poco. Creo que ya tienen suficiente contexto acerca de lo que pasa en mi vida, así que entremos en materia. Les contaré lo que me pasó aquella noche. Una noche que jamás en mi vida podré olvidar. Esto pasó hace un año, antes de la pandemia del COVID-19. Es decir, ya hace unos 5 años más o menos. En aquella ocasión, como muchas otras, tuvimos problemas con el abastecimiento del camión. Se suponía que recogeríamos un cargamento medianamente grande de frutas en Cavazá y lo llevaríamos luego a Candelaria. Supongo que no todos los que están escuchando esto son de Colombia, así que no conocerán lo que es Cavazá. Dejémoslo en que es algo así como la galería más grande del Valle del Cauca, o bueno, una de las más grandes, y es de donde se abastecen la mayoría, si es que no todos, los supermercados de la región, y está en la vía entre Cali y Candelaria. Tal demora es algo que generalmente no pasaba, pero en aquella ocasión las personas que se encargaban de abastecernos estaban tan ocupadas que realmente no hubo nada que hacer en esa ocasión. Ni yo ni Antonio, mi amigo, nos quejamos, pues por aquel retraso íbamos a recibir el pago por las horas extras que nos tardáramos dejando el cargamento en el lugar de destino. Y de verdad que nunca imaginamos que algo así sucedería. Finalmente, los encargados terminaron de poner todo en el camión casi a las 9 de la noche. Una hora sin duda alguna muy inusual, considerando que el lugar en el que estábamos cerraba en la noche. Generalmente cuando pasaba algo así, recibíamos la orden de hacer la entrega en la mañana del día siguiente.
pero esta vez no podíamos darnos ese lujo. Era de extrema urgencia hacer esta entrega, ya que para empezar ya llevábamos un retraso de casi una semana por culpa de ciertos temas logísticos, y el cliente ya estaba realmente molesto debido a esto, y tenía toda la razón a mi parecer. No había nada que pudiéramos o quisiéramos hacer al respecto, y simplemente nos pusimos en camino a semejante hora. Esta vía de noche puede llegar a ser realmente peligrosa por varias razones. En primer lugar, la poca o nula iluminación, sumado al hecho de que en aquellos tiempos no era una carretera de doble calzada, simplemente era una sola vía que iba en ambos sentidos. Bueno, actualmente aún hay otro tramo así, pero no es la totalidad de la carretera como en aquel entonces. Y no sé si alguno aquí conoce las carreteras de Colombia de noche, pero algunas pueden llegar a ser tan peligrosas que hay que conducir realmente rápido para no cruzarte con algún malintencionado. Podría estar aquí hablando por mucho tiempo sobre el por qué esta carretera puede llegar a ser especialmente peligrosa de noche, pero si les soy completamente honesto, nunca imaginé que algo como esto pudiera llegar a pasar. Mientras conducía, escuché que Antonio estaba tosiendo, pero no era una tos normal. Con solo escucharlo, realmente podrías pensar que estaba realmente enfermo. En forma de broma comencé a decirle: «Oye, cálmate un poco, no sea que vayas a contagiarme con algo extraño». Cuando pienso en aquel momento, creo que incluso me da un poco de risa el hecho de que justo un año después, por culpa de un virus, nos quedamos encerrados en nuestras casas. En fin, tenía a mi amigo ahí tosiendo y con claros signos de debilidad. Esto obviamente me preocupó, pues estábamos prácticamente en medio de la nada, y me preocupaba mucho que lo que él tuviera en ese momento fuera algo serio. Intenté darle algunos analgésicos que siempre cargo en la guantera por si acaso. Sin embargo, él se negó energéticamente una y otra vez, alegando que estaba bien y que esa tos, aunque era algo escandalosa, no era la gran cosa. Luego, inmediatamente después de declarar eso, la tos se hizo tan intensa que, literalmente, empezó a escupir sangre y a respirar con demasiada dificultad. Y cuando presencié aquello, no dudé en decirle a Antonio que iríamos de inmediato al primer hospital que nos encontráramos en el camino. Obviamente en ese momento estábamos un poco lejos de alguno, pero eso no iba a detenerme de ir lo más rápido posible, antes de que algo más grave le pasara a mi mejor amigo. Pero casi de inmediato, él empezó a hacer ruidos realmente extraños. Cuando escuché esto, estaba cuando menos totalmente confundido, y le dije una y otra vez que intentara resistir en lo que yo me dirigía hacia algún hospital, algún puesto de salud o cualquier lugar que brindara la atención que él necesitaba. Sin embargo, en cuanto yo le dije esto, él de inmediato me respondió diciéndome que no iba a llegar a tiempo, que ya era demasiado tarde. Oye, ¿cómo que demasiado tarde? ¿Tarde para qué? ¿Qué es lo que te está pasando?, le dije. Intenté que me dijera cualquier cosa para poder ayudarle, pero a pesar de lo mucho que quería ayudarle, Antonio no me dijo nada y se limitó a gritar y a pedirme que detuviera el camión, que lo dejara en la carretera y que me fuera de ahí lo más rápido que pudiera. Yo le dije que si acaso había enloquecido o algo por el estilo, y le dejé muy claro que jamás haría algo así. Lo consideraba prácticamente un hermano, y aunque no fuera así, ¿cómo podría dejar a alguien en ese estado abandonado en una carretera peligrosa? No había forma de que hiciera algo así. En cuanto dije esto, él comenzó a llorar y a gritar: «¡No! ¡No lo toques! ¡A él no!». Esas fueron las palabras que dijo Antonio. Cuando escuché esto, me quedé totalmente confundido, pero eso no parecía importarle a Antonio, y gritaba más fuerte a cada segundo que pasaba. Luego, él comenzó a pedirme que por favor detuviera el camión. Obviamente lo único que quería era llevarlo a que lo atendieran en algún lugar, pero él me insistió y me dijo que realmente necesitaba vomitar. Pensé que esto podría aliviar un poco lo que sea que estuviera pasándole, así que me detuve a un lado de la carretera. Inmediatamente después de esto,
Antonio salió corriendo. Se metió entre un montón de hierbas que había al lado de la carretera y a lo lejos yo podía escuchar cómo le costaba vomitar. Estuvo así por un largo rato, lo cual sin duda alguna me parecía muy extraño, y más cuando repentinamente dejé de escuchar sus sonidos de regurgitación. Así que, para asegurarme de que no hubiera nada mal, fui hasta donde él estaba. Sin embargo, todo lo que vi fue a Antonio en el suelo con espuma saliendo de su boca y convulsionando. Había otro detalle más al respecto, pero créame que es tan asqueroso que realmente no vale la pena decirlo. No tenía idea de qué hacer, pero siempre había escuchado que en esos casos lo importante es que las personas no se mordieran la lengua, así que usé el cinturón que tenía puesto para ponerlo en la boca de Antonio. Luego de eso, de alguna forma lo llevé lo más cerca del camión que pude. Iba a montarlo y salir lo más rápido posible hacia algún lugar donde pudieran ayudarlo. Pero fue imposible. Realmente parecía como si él se estuviera resistiendo a que lo subieran en el camión. En ese momento tuve la fortuna de que hubiera un auto pasando por ahí y el conductor nos vio. Se detuvo para ayudarnos. Junto a él se bajó una mujer que supongo yo que era su esposa y de inmediato nos ayudaron. Todo parecía normal. Logramos controlar a Antonio de alguna manera, pero de un momento a otro, su cuerpo dejó de convulsionar, se quedó totalmente quieto y empezó a reírse. Pero no parecía una risa normal. Era distinta. Incluso diría que escalofriante. De inmediato, la mujer soltó a Antonio y empezó a temblar. Y en cuanto su esposo le preguntó qué es lo que le estaba pasando, ella de inmediato dijo que había un maleficio. No sé a qué se refería, de verdad que no tenía ni idea, pero por la expresión del hombre no parecía algo bueno. Obviamente pregunté qué es lo que estaba pasando, pero el hombre simplemente salió corriendo hacia su auto y regresó con una botella de plástico que tenía un líquido de un color demasiado extraño. De inmediato la destapó y pareciera como si Antonio hubiera reaccionado al putrefacto olor que salía de la botella, pues de inmediato se levantó y salió corriendo. Sin embargo, lo extraño era que se dirigía directamente hacia algunas bolsas de basura que habían ahí. Luego de esto empezó a abrirlas, y por muy extraño que suene esto, él empezó a meter en su boca lo que había en estas. De inmediato fui corriendo para evitar que Antonio siguiera con eso, e inesperadamente, el hombre y la mujer me ayudaron. Mientras sujetábamos a Antonio, le pregunté qué es lo que ellos sabían que yo no, y de inmediato, la mujer me dijo que dentro de mi amigo había algo extraño que intentaba tomar el control de él. Bueno, no sé cómo les suene a ustedes en este momento mientras escuchan esta historia, pero en aquel momento, a mí no me parecía nada más que una broma de mal gusto. Tenía todas las ganas del mundo de insultarlos y decirle que dejaran de jugar, pero por sus expresiones no parecía que estuvieran bromeando. De inmediato, el hombre tomó la botella y vertió toda esa extraña sustancia sobre el rostro de Antonio. Lo extraño de esto es que esa sustancia también salpicó sobre mí, pero yo no sentí nada. Sin embargo, la reacción de mi amigo era como si le hubieran lanzado ácido en el rostro. Luego de esto, vi que un humo de color negro salía de su boca y la nariz de mi mejor amigo, y no pude evitar pedirles a ese hombre y a esa mujer explicaciones acerca de lo que estaba pasando. Ellos, con expresiones un tanto extrañas, todo lo que me dijeron es que era mejor que no lo supiera. Obviamente yo no estaba para nada conforme con esta respuesta y les exigí que me dijeran lo que estaba pasando. Pero justo en ese momento, sentí que algo me mordió el tobillo. Realmente se sentía como la mordedura de un perro, pero no podía ver nada. Instantes después, escuché como si un animal se estuviera alejando de nosotros, pero esto no podría importarme menos, pues además del estado de mi amigo, sentía que mi tobillo estaba en llamas a causa de la mordedura que mencioné antes. En ese momento perdí toda la fuerza en mis piernas
caí al suelo y empecé a escuchar una voz realmente extraña, pero no tardé mucho en darme cuenta que, en realidad, el único que podía escuchar esa voz era yo. Además de esto, aunque de alguna forma podía decir que esta voz estaba diciendo algo y no simplemente haciendo ruidos al azar, realmente no podía entender nada en absoluto, y la voz me generaba escalofríos. Cuando menos lo pensé, el hombre y la mujer que antes nos habían ayudado tomaron mi tobillo y vertieron esa sospechosa sustancia. Antes, todo lo que sentí cuando aquel extraño líquido tocó mi piel fue cuando mucho algo de asco, pero ahora realmente sentía como si mi piel se estuviera desgarrando. El dolor fue tan intenso que no pude evitar desmayarme, y realmente no sé cómo, pero cuando abrí los ojos, estaba en un hospital de Cali. Aparentemente me la había pasado inconsciente toda la noche, y terminé despertando casi a las 10 de la mañana del día siguiente. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue al hombre y a la mujer que nos habían ayudado. Al parecer, ellos fueron lo suficientemente amables de ayudarnos con todo lo que necesitábamos. Llamaron a la ambulancia y hablaron con la policía para que se encargara del camión. Yo les pregunté qué había pasado con mi amigo Antonio, y ellos hicieron expresiones realmente complicadas. Esto me preocupó demasiado, y les pregunté totalmente desesperado qué había pasado. Ellos me explicaron que, al parecer, alguien le había hecho brujería a Antonio y tenía un maleficio encima que era muy difícil de eliminar, y al parecer lo había tenido por demasiado tiempo. Además de esto, el supuesto animal que me mordió fue el maleficio buscando un nuevo huésped. Sin embargo, nada de eso me importaba. Yo solo quería saber qué le había pasado a Antonio, y lo que me dijeron me dejó helado. Según ellos, el maleficio no llevaba demasiado tiempo en mí, y fue por eso que pudieron retirarlo de inmediato. Pero con Antonio, era una historia totalmente distinta. En términos simples, el maleficio había sido expulsado, pero lastimosamente, era demasiado tarde, y Antonio estaría en estado de coma como un vegetal por el resto de su vida. Inicialmente lo creí, pero han pasado varios años ya, y mi amigo no ha vuelto a despertar. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Las cosas no andaban bien en la empresa. Por esos días el jefe comenzó a aceptar cualquier tipo de trabajo, fuera de otras empresas o incluso particulares. Fue en esa época que sucedió esta historia que me dispongo a contarles. Unos minutos después del amanecer llegué a la dirección que me habían enviado por teléfono. El jefe me dijo que le habían insistido mucho con que no me adelantara y que llegara ya cuando el sol estuviera dibujado por completo en el cielo. Era una casa enorme sobre una colina, alejada de la ciudad. Cuando la vi desde la carretera, era la imagen típica de una casa embrujada de alguna película de terror. Cuando me estacioné frente a ella, 4 hombres de semblante serio salieron por la puerta. Recuerdo que me llamó la atención lo pálido de su piel y lo delgados que eran. Tenían los brazos y las piernas finos y huesudos. Yo bajé. Apenas me saludaron. Abrí la compuerta de carga y cuando les ofrecí mi ayuda para cargar, me dijeron que no era necesario. Me quedé apoyado contra la puerta del conductor. De ahí no pude ver demasiado porque fueron a buscar la carga por una puerta secundaria. Pude ver que los 4 cargaban el mismo bulto, que era grande y parecía pesado. Escuché los gemidos de esfuerzo de los 4 cuando tuvieron que subirlo al camión. Me acerqué para cerrar la compuerta. Los hombres, delgadísimos y de piel cetrina, resoplaban. Apenas si podían mantenerse en pie. Mientras cerraba la puerta, traté de echar un vistazo rápido a lo que había adentro. La penumbra no me permitió ver demasiado, pero logré distinguir una caja grande y rectangular. Era como si fuese un ataúd. Estaba compuesta por tablas de madera, y por las grietas y los espacios que quedaban entre ellas, se filtraba algo oscuro, como si fuera tierra.
No le di muchas vueltas al asunto, así que volví a la cabina. Puse el camión en marcha, cuando de pronto uno de los hombres golpeó la ventanilla. Se había trepado al escalón, así que ahora podía ver su rostro bien de cerca. Tenía los ojos hundidos en unos huecos oscuros, los pómulos marcados y unas mejillas descarnadas. Su piel parecía traslúcida. No parecía ser un hombre muerto, pero tampoco era un hombre vivo. Bajé la ventanilla. El hombre hacía un esfuerzo para hablar, y me repitió lo mismo que me había dicho mi jefe, que la carga debía estar entregada antes del anochecer, antes de que el sol cayera. Justo antes de que se bajara, me pareció distinguir miedo en los ojos de aquel hombre demacrado. Definitivamente esta gente era muy específica e insistente con los horarios. Me alejé de aquella casa lo más rápido posible. El viaje era poco más de 600 kilómetros. No debía tener problema alguno para entregar aquella misteriosa carga antes de que llegara la noche. Yo no soy de esas personas que andan poniendo excusas por la vida. Creo que cada uno de nosotros debe hacerse cargo de lo que la vida le da, y con eso tratar de hacerlo mejor. Pero esta vez no encuentro otra opción que decir de aquella vez. Aquella tarde en aquel viaje, tuve mucha mala suerte. Muchísima mala suerte. Las primeras horas del viaje fueron normales y tranquilas. El tránsito de la carretera era fluido, y eso me permitía avanzar a buena velocidad. Me detuve a almorzar en una estación de servicio. Recuerdo que mientras me comía una hamburguesa, me llamó mucho la atención cómo 3 perros en el estacionamiento no dejaban de ladrarle en forma histérica a mi camión. Cuando reprendí la marcha, fue que comenzaron los problemas. Primero, fue una enorme congestión en la ruta por un accidente. Un enorme autobús había colisionado con una camioneta 4x4. Durante 1 hora estuve parado en la banquina, y cuando de una vez por todas nos pusimos en marcha, los primeros 30 minutos avanzamos de lo más lento debido a la cantidad de tránsito. Intenté viajar lo más rápido posible para recuperar el tiempo perdido. Quizás fue por eso o solo porque en aquel tramo la ruta estaba en muy mal estado, plegada de grietas y pozos, pero el caso es que el neumático delantero derecho explotó. El camión dio bandazos de un lado a otro. Más de una vez creí que perdería el control, pero con paciencia, sin arrebatarme y sin caer en la tentación de pisar al máximo los frenos, logré estabilizarlo y estacionarlo a un lado de la carretera. El neumático estaba realmente destrozado. Es demasiado extraño que un neumático de un camión se rompa de semejante manera. A diferencia de los autos, cambiar la rueda de algo tan grande no es algo sencillo, todo lo contrario, y además consume mucho tiempo. Un colega que viajaba detrás mío vio toda la situación, se detuvo junto a mí, me felicitó por mi habilidad para mantener el control y me ayudó a cambiar la rueda. Cuando estábamos terminando y dando los últimos ajustes, el hombre se apoyó contra la carrocería de la caja y de inmediato se separó de ella mirándola extraño. Me dijo que el metal estaba helado. Yo me acerqué, puse la palma de la mano sobre la chapa y de inmediato la saqué. Efectivamente, tocar el metal era como poner las manos sobre puro hielo. Pensé en investigar, en abrir la caja, en contarle lo extraño de aquel asunto, pero mi prioridad era el tiempo. Ensayé una excusa no sé si demasiado creíble. Le dije que llevaba instalada una nueva cámara de frío, que llevaba alimentos o algo así. No estoy seguro de que el conductor me creyera. De todas formas le agradecí por su ayuda y nos despedimos. Luego volví a la carretera. Enseguida el camión de colega me sobrepasó y se alejó rápidamente superando cualquier límite de velocidad. Parecía espantado. El tercer y más complicado de los hechos desafortunados de aquella tarde se me presentó unos 100 kilómetros después, cuando giré en una rotonda para tomar la continuidad de la carretera que me llevaría a mi destino. Encontré unas barras que impedían el paso y un hombre con chaleco fluorescente que desviaba el tránsito. Más allá se veían operarios y máquinas enormes. Me detuve y bajé a consultarle. Me dijo que no había posibilidad de seguir por allí, que debía retomar por la carretera aledaña.
La vuelta me llevaría un par de horas más. Miré hacia el cielo. El sol todavía completo, redondo y amarillo, se acercaba al horizonte. Sería casi imposible, pero debía intentarlo. Corrí de regreso al camión y me puse en marcha otra vez. En los primeros kilómetros realmente pensé que podría lograrlo. Quizás fui un poco imprudente, pero logré repasar unos cuantos autos y creo que eso intimidó a varios conductores porque prácticamente me dejaron el paso liberado. Constantemente vigilaba por el espejo retrovisor al sol que descendía sobre la carretera que dejaba atrás. Por más que lo intenté, cuando el firmamento tomó el color rojizo del atardecer y el cielo comenzó a verse violáceo, tuve que aceptar que no lo lograría, pues aún me faltaban 200 kilómetros para llegar a mi destino. Intenté comunicarme con mi jefe, pero no lo conseguí. Estaba seguro que si les explicábamos a los clientes todos los impedimentos que habían surgido, ellos entenderían que no había sido responsabilidad mía ni de la empresa. Pero eso no tenía importancia en este momento, pues la noche me alcanzó. Un escalofrío, como si fuera un presagio, me recorrió todo el cuerpo. Lo primero que escuché fue un golpe sordo y grave. Al principio no le di mucha importancia, pero luego este se repitió, y a los pocos segundos, otra vez. Después del tercer golpe, se escuchó un ruido todavía mayor, un ruido a madera, como si algo se hubiese caído. No me quedó ninguna duda. Todos los ruidos habían provenido de la caja del camión. Bajé la velocidad hasta detenerme a la orilla de la carretera. El tiempo ya no me importaba. De todas formas iba a llegar tarde. Pero si encima de eso algo le pasaba a la carga, todo se volvería más complicado con los clientes, para la empresa y para mí. Descendí del camión y fui hasta la parte trasera. La temperatura había bajado considerablemente con la llegada de la noche. Abrí los candados y corrí los cerrojos. El metal seguía tan frío que lastimaba la piel. Cuando empecé a tirar de la pesada compuerta para poder abrirla, me pareció escuchar algo parecido a una respiración agitada. De inmediato me detuve y me alejé un paso del camión. Volví a acercarme. Esta vez acerqué la cabeza al espacio oscuro que quedaba entre las compuertas entreabiertas y me puse de lado intentando escuchar algo. No se escuchaba nada. En ese momento creí que había sido mi imaginación. Después de esperar casi por un minuto, terminé de abrirla. Adentro la oscuridad era total. Subí a la caja y encendí la linterna de mi teléfono. Me acerqué un par de pasos y con la luz blanquecina pude ver lo que estaba tirado en el suelo. Era la tapa del enorme cajón de madera. Me acerqué y me agaché junto a ella. Vi los enormes clavos que antes la habían asegurado al cajón. Eran largos y gruesos. No encontré una explicación lógica de cómo podía haberse desprendido de esa forma. La curiosidad pudo más que la confusión, así que me acerqué a la enorme caja de madera. Vi a mi propio aliento tomar forma en el aire de pálida bruma. Sentí que mis pies pisaban algo extraño. Recordé lo que había visto cuando había cerrado las compuertas del camión, después de que aquellos hombres grises cumplieran con la carga. Me agaché. Todas las tablas de madera, ásperas y sin lijar. Toqué lo que estaba en el piso, y era exactamente lo mismo que llenaba aquella especie de ataúd. Tierra negra y húmeda, como si hubiese sido regada hace poco o hubiese estado bajo la lluvia. Sumergí la mano en la tierra negra y la estrujé en mi puño. ¿Qué era todo esto? Y en ese instante me di cuenta de que si bien la tierra era muchísima, no llenaba por completo el cajón. Había un hueco, un espacio vacío, como si alguien o algo hubiese estado recostado allí hasta hace tan solo unos minutos. Escuché otra vez la respiración, y en mi nuca sentí un aliento helado que se me coló por debajo de la ropa. Giré a toda velocidad con la luz del teléfono, pero solo encontré la oscuridad de la pared.
Empezaba a sentirme como un tonto. Si aquellos tipos querían transportar tierra, era cosa de ellos, a mí no me importaba. Estaba evaluando volver a poner la tapa sobre la caja, cuando sentí un ruido apagado otra vez a mi espalda. Parecía algo así como el sonido de unos pies descalzos que se reencontraban con el suelo. Volví a girar y a enfocar con la luz, y ahí lo vi por primera vez. Era un hombre, aunque parecía ser el más alto que yo hubiese visto nunca. Llevaba ramera y pantalón negro, y una melena de pelo oscuro. Parecía una estrella de rock. Su piel era todavía más pálida que la de los hombres que había conocido en la mañana. Pero a diferencia de ellos, este hombre no parecía para nada débil. Rebosaba de fortaleza. Aquel hombre abrió los ojos. Sus pupilas eran rojas. Parecía dos brasas que se clavaban en mí. Sentí un puño en mi pecho y que mis músculos se entumecían del terror. Comencé a retroceder. Sentía mi cuerpo lento y pesado. La luz temblaba. Eran mis propias manos que no lograba dejar quietas. Inmediatamente salí corriendo. Estaba llegando a las compuertas cuando aquel hombre dio un rugido y abrió su boca en una mueca monstruosa que me permitió ver los colmillos que coronaban su dentadura, y luego se lanzó hacia mí como una tromba. El estar casi al borde me permitió bajar a tiempo y cerrar una de las compuertas, pero no importó demasiado. Cuando la criatura chocó contra el metal, arrancó la puerta de sus gonzones y la arrojó hacia los pastizales de la banquina. Por poco no me arranca la cabeza. El golpe hizo que el monstruo cayera sobre la tierra, pero con una agilidad sobrenatural, enseguida estuvo de nuevo de pie. Sus ojos y colmillos me enfocaron en un instante. Corrí por un lado del camión. Debía llegar lo más rápido posible a la cabina. Allí tenía un arma que siempre llevaba por seguridad, pero que nunca había utilizado. La criatura dio un salto imposible y empezó a correr por encima del camión. Cada paso que daba, movía toda la estructura haciendo rechinar los amortiguadores. Yo llegué a la puerta del conductor. Ya estaba abriéndola cuando él saltó desde el techo y cayó frente a mí. Luego me dio un golpe con el revés de su mano y me lanzó unos cuantos metros para atrás. Caí sobre el asfalto de la carretera. El golpe me dejó aturdido. Con mi visión nublada pude ver cómo el hombre pálido y enorme caminaba con elegancia hacia mí. Mi mente decidió no mentirme más. Era un vampiro. Sí, como en los libros, como en las películas, como Drácula. Ahora entendía todo. La tierra, el ataúd, lo de buscarlo después del amanecer, lo de entregarlo antes de que cayera el sol. Aquellos hombres seguramente eran sus esclavos y habían pretendido que nada de esto pasara. El monstruo seguía avanzando con la seguridad de aquellos cazadores que saben que su presa no tiene forma de escapar. Me puse de pie como pude. Con mi mano toqué la parte donde me había golpeado. Mi sangre brilló con la luz de la luna, y la criatura perdió la elegancia y se transformó en una bestia salvaje. Dio un salto que me permitió ver su figura pálida e imponente recortada en el cielo nocturno. Cayó sobre mí y me derribó con facilidad. Me lanzó un zarpazo que con sus uñas afiladas rompió toda mi ropa. Yo no podía presentar resistencia alguna. Vi cómo sus colmillos crecían todavía más. Con la facilidad de la fuerza sobrehumana, me torció la cabeza, dejando expuesto el cuello. Luego se inclinó sobre mí. Era obvio que iba a chuparme la sangre. Rogué para que me matara y para que no me convirtiera en uno de su raza. O al menos lo decía pensando en los varios libros que había leído sobre el tema. Sentí el aliento helado, y cuando creí que era inminente su mordida, el monstruo dio un alarido de dolor y se incorporó con brusquedad. Vi que de su pecho salía un humo, como si se hubiese quemado con algo. Luego, el olor a piel quemada nos rodeó. Me arrastré hacia atrás para alejarme de él. Al empujarme con los brazos, vi que en mi pecho brillaba el crucifijo de plata que mi madre me había regalado años atrás. Así que eso había sido. Yo me puse de pie de inmediato. Él ya parecía recuperado.
Me saqué el crucifijo y lo sostuve por la cadena en mi mano. Extendí el brazo y lo empuñé como si estuviese sosteniendo una espada. Él rugía de furia. No podía acercarse. Lo obligué a girar y ambos caminamos en círculos. Yo en ningún momento dejaba de empuñar la cadena con el crucifijo. Cuando tuve el camión a mi espalda, comencé a retroceder hacia él. Estaba ya muy cerca, cuando el vampiro, a una velocidad increíble, se impulsó sobre sus piernas y volvió a saltar sobre mí. Supe que intentaría hacerme perder mi arma. Cuando estaba descendiendo sobre mí con las garras dispuestas a rebanarme el brazo, le arrojé con todas mis fuerzas el crucifijo. Le di en el pecho y eso lo desestabilizó como si le hubiesen dado un tiro. Cayó sobre la ruta y el crucifijo sobre él. La cruz le quemaba la piel. Todo su cuerpo despedía un humo plagado de hedor a piel quemada. Aproveché mi oportunidad. Corrí al camión. Subí y lo puse en marcha. Aseguré todas las puertas. Cuando estaba subiendo a la carretera, él estaba otra vez de pie. Había logrado desembarazarse del crucifijo, pero aún no se reponía de las heridas. Su cuerpo todavía expelía humo. No le di tiempo a recuperarse, así que lo embestí con la trompa del camión a toda la velocidad que pude lograr en ese corto espacio. Vi que su cuerpo salió despedido y desapareció rodando por unos pastizales. No me quedé a comprobar nada. Me alejé de allí a toda velocidad. Por suerte, no sufrimos reclamo alguno. Nunca nadie llamó a la empresa. Yo, sabiendo de que nadie me creería, preferí guardarme esta historia hasta hoy. En la empresa mentí diciéndoles que habían robado la carga cuando me detuve a dormir un rato en una estación de servicio. Estoy seguro de que aquel coche no bastó para acabar con aquella criatura. No se mata a un vampiro con un camión, por más fuerte que sea el golpe. Me da terror saber que ese monstruo anda suelto por ahí. Desde ese día, tanto en mi casa como en cada uno de mis viajes, nunca me faltan las cruces, el agua bendita y la Biblia. Y espero nunca más volver a ver algo como eso. Pero si llega a pasar, espero estar preparado. Hola, me llamo Marcos y llevo años trabajando como trailero. Estas fueron un par de experiencias que tuve cuando trabajaba del oficio. En todas las ocasiones sucedió igual, durante la noche, más o menos entre las 2 y las 4 de la madrugada. La primera vez fue en la ruta 131 de Juárez a Puerto Escondido. Simplemente fueron luces cegadas en un pequeño intervalo de tiempo. Parecía alguien sacando fotos. Fogonazos de luces blancas. 3 fogonazos con un intervalo de 1 segundo en cada una. No me pareció algo paranormal en su momento, aunque sí desconcertante. Traté de entender de dónde venía eso, pero no se me ocurrió nada. La ruta estaba vacía. No había un alma. Como no pasó a mayores, lo dejé de lado. Tomé aquello como un evento que no supe entender y listo. Llegué a mi destino a Puerto Escondido y entregué el pedido. Algunos de los traileros de la zona hablaban sobre las luces. Parecían intrigados. Siendo honesto, de mi parte no le di relevancia, pero la curiosidad me llevó a hablar con ellos. Algunos pasaron por la 131, pero otros vinieron de otra carretera. Todos observaban las luces al igual que yo, pero cada uno tenía sus teorías. Uno dijo que eran espíritus manifestándose, y que esos fogonazos eran las almas que escapaban del infierno. Otro dijo que se trataba de un trailero que murió a causa de un accidente, por culpa de un choque que lo cegó con las luces largas, y que cada cierto tiempo se hacía presente cegando a los conductores. Alguien más habló sobre ovnis, y ya ahí dejé de tomármelo en serio. Entre todos los relatos coincidieron en lo mismo. Luces blancas parpadeando 3 veces, pero uno de ellos dio un detalle en el que nadie más se había fijado, y lo reveló como una pregunta. Oigan, ¿alguien se dio cuenta de dónde venía la luz? En mi experiencia, la luz se sintió desde todas partes, no como un foco desde el frente ni desde un costado. Recordándolo bien, incluso sería lógico entender que la luz vino desde adentro, porque eso vimos todos.
completa luz blanca. Teorizamos de la manera más racional como podía ser posible, pero no logramos comprenderlo. De todas formas, no me asustó en lo más mínimo. Solo me resultó curioso e intrigante. Esa anécdota quedó por ahí, como un evento cualquiera y una historia para contar. Unos años después, por la misma carretera, a la misma hora y el mismo día, volvió a suceder lo mismo, solo que esta vez fueron 5 fogonazos en vez de 3. Estaba intrigado por entender qué podría producir esas luces, pero no obtuve respuesta. Cuando finalicé este recorrido, andaba con los tiempos tan juntos que ni me detuve a consultar con otros traileros. Más o menos un año después, me encontraba en la ruta 179 camino a Veracruz, cuando sucedió lo mismo. Los mismos fogonazos de luz. Esta vez fueron de un color distinto, pero sucedió igual, solo que en este caso fueron 7 fogonazos. Bajé la velocidad de mi tráiler por si se repetía en una situación más compleja. Tuve suerte de que en ese momento la carretera estaba despejada, pero en caso de hacerlo en una curva sería peligroso. Y qué bueno que bajé la velocidad, porque luego la luz cegadora regresó. No fue un parpadeo. Esta vez la luz quedó ahí presente. Cerré los ojos al instante, y a pesar de tenerlos cerrados, la luz seguía. Se sentía a través de mis párpados. Era tan incandescente que me hacía imposible abrir los ojos. Tengo que dar gracias a Dios de que tuve la frialdad de actuar de manera racional. Coloqué las luces de emergencia y terminé de frenar el tráiler sin entrar en pánico. En cuanto detuve el vehículo, la luz desapareció. Observé la oscuridad de la ruta mientras el corazón me salía del pecho. No sabía si continuar o averiguar qué demonios estaba pasando. Bajé del tráiler y caminé algunos metros. No veía a nadie que pudiese provocar aquello. Observé el cielo. Era la noche más despejada que podía imaginar. Me tomé unos segundos para tranquilizarme. Con más coraje subí al tráiler y continué con mi viaje. Lo mejor que podía hacer era llegar a destino de una vez por todas. Recuerdo observar la hora para controlar el tiempo que había perdido. Eran las 3:14 exactamente. A pesar del retraso estaba a tiempo, pero volví a observar al instante, y eran las 3:29. Desaparecieron exactamente 15 minutos de la nada. Desorientado, controlé la carretera para darme cuenta de que verdaderamente había cruzado un gran tramo. Temía haberme quedado dormido, pero al analizar la carretera había al menos 2 curvas. Era prácticamente imposible que hubiera conducido dormido por 15 minutos. Era simplemente imposible. Me concentré en seguir manejando y olvidarme de lo que había pasado, pero me encontré con algo que me heló la sangre, y no fue tanto por lo que vi, sino por comprender qué me pudo pasar a mí. Adelante había otro tráiler volcado. Eran las 3:34 cuando lo vi, o sea que perdí la memoria durante un tiempo, pero de alguna manera tomé conciencia justo a tiempo. Me bajé del vehículo para ofrecer ayuda. El conductor todavía estaba dentro. Se había lastimado con la caída, pero estaba consciente. Llamé a emergencia y lo ayudé a salir. No estaba seriamente lastimado. Podía incluso caminar y moverse, pero estaba golpeado y con algunas heridas sangrantes. Mientras esperé la emergencia, hablé con el hombre. Le pregunté qué le había sucedido. Dijo que no tenía ni idea. Y aquí su testimonio se me hizo curioso. Según sus palabras, debió de haber volcado, aunque no recordaba perder el control del vehículo. Él mismo asumió que debía pasar algo y se golpeó la cabeza durante la caída de su vehículo, porque despertó con el accidente ya efectuado. No tenía recuerdos del momento del siniestro. En sí mismo suena algo normal. Perdió el dominio del volante, volcó y por los golpes perdió la memoria antes del accidente. Estudiando la situación y dándome cuenta de que la curva en la que estábamos, sospeché que el mismo efecto de la luz le hubiese provocado ese accidente, pero ni siquiera lo recordaba. O peor aún, tal vez sufrió la misma pérdida de memoria que yo, y al entrar en sí no tuvo tiempo de reaccionar. En cuanto la emergencia llegó por él, regresé a mi tráiler y continué con el viaje. Llegué a destino en Veracruz con las manos sudadas de los nervios.
Me encontré con otros traileros y les pregunté si vieron luces en la noche. No fui directo a contar mi experiencia. Preferí que alguien más hablara primero. Nadie dijo algo sobre unas luces, pero a lo lejos alguien me escuchó y llegó para contarme de una luz cegadora. Era la misma experiencia que yo viví. Allí me animé a relatarle lo sucedido. En especial, hice mucho énfasis en cómo el tiempo desapareció por 15 minutos, pero él negó que le haya pasado algo como eso. Le pregunté en qué tramo de la carretera se encontraba. Me respondió que estaba a un punto más adelantado que yo, al menos unos 15 kilómetros de distancia. De manera extraña, nada de esto salió en la prensa. Nadie realizó ninguna denuncia, y no he podido averiguar de qué se trataba todo esto. La última experiencia fue hace ya 5 años, y hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir. Sigo trabajando como trailero, aunque siempre estoy atento a que una noche vuelva a ver a aquellas luces. Si ustedes tienen alguna idea de lo que podría ser, me encantaría escucharla. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Soy Gabriel, tengo 54 años, y esta historia que voy a contar es sobre un encuentro que tuve con La Llorona. No fue la primera vez que sucedió. La he visto un par de veces y solo he escuchado en varias ocasiones. Aquí el asunto no es tanto el encuentro con La Llorona de por sí, sino en la peculiar circunstancia que sucedió. Llevaba más de 20 años en el oficio y he transitado muchas rutas en México. Es cierto que muchas de las historias que se escuchan por ahí son falsas y solamente tienen el objetivo de entretener. Para dar una aproximación, aquellas historias que parecen ser muy fantasiosas, es probable que sean falsas, pero aquellas que son contadas sin tanta fantasía, y más como una anécdota que le cuentas a tus amigos, probablemente tengan un alto componente de verdad. Por ejemplo, en mi caso, he visto luces en el cielo realizando movimientos erráticos, fantasmas hacerme dedo en la carretera, y he escuchado voces y otras cosas más. La Llorona es la entidad que más he visto. Lo cuento con normalidad porque al inicio uno se lleva sus sustos, pero con el correr del tiempo uno se va acostumbrando a estas cosas. No estoy diciendo que no dé miedo, por supuesto que sí, pero ya por lo menos aprendes a controlarlo un poco y a entender que es otro suceso paranormal. Después de todo, si toca manejar en las carreteras durante la noche, o te acostumbras a estas cosas o te bajas del tráiler. Volviendo a La Llorona, la vi en la carretera deambulando 3 veces. Se me acercó al tráiler en todas las ocasiones, pero es ignorarla y listo. En otros casos me ha pasado de escuchar sus lamentos rogando por sus hijos, pero sin visualizarla directamente. A mí La Llorona no es que me causara mucho temor, solo era entender que era un espectro que se hacía ver. Pero el día que me falló el motor, ahí sí que la tuve cruda. Estaba en plena carretera 49 rumbo a Zacatecas y de repente el motor comenzó a fallar. Primero hizo un sonido extraño. Recé para llegar a destino y poder revisarlo, pero luego escuché el llanto de La Llorona. Sus lamentos no me daban miedo, como ya he dicho, pero con un motor actuando extraño, comencé a preocuparme. Hasta que sucedió. El motor comenzó a dar fuertes sacudidas y simplemente murió. Quedé varado en la carretera a la 1 de la madrugada. Solo habían pasado 2 minutos de oír a La Llorona. Yo me quedé inmóvil sujetando el volante mientras esperaba su aparición. Tras una pausa considerable y sin su presencia, decidí tomar el móvil y llamar al auxilio mecánico. Mientras realizaba la llamada, algo golpeó la puerta del acompañante desde afuera. Me sacó el grito del susto. Intenté pensar que podría ser un animal o cualquier otra cosa para no aterrarme con La Llorona. Terminé la llamada y me quedé dentro de la cabina a oscuras. Dejé las luces de la cabina encendidas para evitar cualquier sorpresa. Cada maldito segundo se me hacía eterno. La espera era torturante. Y luego la escuché.
Comencé a oír los lamentos de la Llorona desde lejos. En un inicio se me hizo difícil reconocer desde dónde venía. Ese lamento sonaba en eco, pero cada vez su voz se pronunciaba más fuerte, anunciando su acercamiento. Ahí me di cuenta de que se escuchaba detrás del tráiler. Venía hacia mí. Escuché su lamento por el lado izquierdo, dándome cuenta de que venía hacia ese lado, pero a medio recorrido su voz se apagó. Fue como si el tiempo se detuviese para mí. Estaba atento a qué podría pasar, con los sentidos agudizados y la adrenalina a pleno. Perdí la mirada en el horizonte tratando de escuchar todo a mi alrededor. Solo se oía el leve viento de aquella noche, y como si nada, ella apareció golpeando su rostro contra el vidrio de la puerta de mi lado izquierdo. Lanzó un grito agudo que lastimó mis oídos, como si me los rascaran por dentro. Me arrojé hacia el asiento del acompañante temiendo lo peor. Pude apreciar su rostro pálido, sus ojos grises y sus labios azulados. Estaba con la boca y la mandíbula desfigurada. Era como si la tuviera rota. Había dejado de gritar, pero estaba ahí mirándome a los ojos, y luego comenzó de nuevo con su lamento. Lloraba agonizante mientras preguntaba por sus hijos. Incluso me lo preguntaba a mí como si yo fuese el responsable o supiera dónde estaba. Daba golpes débiles a la ventanilla. No sabía si trataba de romperla o de llamar la atención. Yo me encontraba aterrado, atrapado en la imagen que estaba viendo. Quería que se fuera, pero no podía sacarle un ojo de encima. No sabía cómo enfrentar esa cosa. Pensé en salir corriendo, pero en el momento en que presenté mi mano en el picaporte, me pregunté qué haría una vez que bajara del tráiler. Salir corriendo en la madrugada en plena carretera no era una buena opción. Entendí que estaba resguardado dentro de la cabina, así que tomé coraje y me lancé hacia el volante para tocar la bocina. Lo dejé sonando más de 10 segundos, esperando que la Llorona huyera. Pero esto solo aumentó su lamento. Golpeó aún más fuerte el vidrio. Era seguro que quería atacarme. No sabía si eso podía hacerme daño físico realmente, o solo era un espectro causando temor. Pero el vidrio sonaba cuando lo golpeaba, por lo que entendí que sí, era probable que pudiera hacerme daño. Comencé a gritarle con ira que no le temía. La señalaba de manera amenazante, pero dentro de mí, el terror me invadía. Luego, las luces desde atrás de un vehículo la iluminaron, y así fue que desapareció por completo. Su imagen simplemente se esfumó. Ella desapareció con la llegada del auxilio mecánico. El hombre se acercó para ver qué le pasaba a mi tráiler. Al estar con alguien más, recién me atreví a salir de él. Yo estaba pálido. El hombre me preguntó si estaba bien. Creo que mi expresión fue más que evidente. Sonrió un poco y me preguntó si había visto algún espectro, y yo le respondí con un gesto que sí, que había visto a la Llorona. Él dijo que no me preocupara por eso, que solo aparecía cuando uno estaba solo. Hablamos un poco sobre la situación. Le di el detalle de cómo la escuché durante el camino, y que luego falló el motor. También le conté que ya la había visto más de una vez, pero nunca había tenido un encuentro tan directo como ese. El hombre rió mientras me explicaba que cuando se escuchaba a la Llorona, no había que detenerse. Comenzó a trabajar sobre el motor buscando la falla, mientras me contaba sus anécdotas sobre la Llorona y otras cosas extrañas que había visto en la noche. También me compartió experiencias de otras personas que pasaron por mi situación de quedarse varado y sufrir un encuentro cercano. Le pregunté si en algún caso alguien sufrió daños. El hombre detuvo sus herramientas y me observó con seriedad. Y luego dijo algo que no esperé. Dijo que le había hecho daño. Aquella expresión de funeral me generó una sensación tan extraña que no tengo palabras para describirla. Le pregunté qué tipo de daño había sufrido, y él se colocó la mano en el corazón. Luego explicó que cuando ella lo atacó, le había dado un infarto,
y así había perdido la vida. Yo me llevé un susto más grande que antes. Sujetaba la linterna en temblores sin saber cómo reaccionar. Y el hombre de pronto cambió su semblante y empezó a reírse. Me dijo que solo era una broma. Yo lo insulté de 1000 maneras. El maldito condenado me hizo creer que estaba hablando con un muerto. ¿Pueden creerlo? Él se disculpó de nuevo y dijo que no podía desaprovechar la oportunidad. Pero me advirtió que igual lo que había dicho era verdad, pero no con él. El chico que estaba antes en su lugar había muerto de un infarto por interactuar con la Llorona. Me explicó que su colega anterior se detuvo a auxiliar a una joven. Estaba en comunicación por radio con la empresa y fue informado. Detuvo su vehículo a pesar de la advertencia de no hacerlo. No se pudo resistir de ver a alguien en la ruta, y aquella persona que vio fue la Llorona. Bajó del vehículo y luego se escucharon los gritos por la radio. Y así sucedió. Él decía que le dolía el pecho, que su brazo se le había dormido, y ya luego no respondió más. Para cuando la ambulancia llegó, ya era tarde. Falleció en la carretera por su encuentro con la Llorona. Algunos dijeron que la Llorona se lo había llevado, pero en la autopista confirmó que tenía cierta deficiencia cardíaca y el susto lo agarró mal parado. Él me explicó que en ese tipo de casos uno debía estar muy calmado, porque de lo contrario el miedo lo puede coger a uno mal parado y darle algún infarto. Me dolió un poco en el orgullo que justo me lo dijera a mí, pero tenía razón. En tantos años en la carretera había tenido muchas experiencias, pero nunca una tan directa. El hombre logró hacer andar el motor. Me explicó la falla, aunque ahora no viene al caso. Pero el arreglo solo fue algo provisionario, lo suficiente para terminar el viaje y enviar al tráiler al taller. Al momento de subirme y cerrar la puerta, el vidrio de la ventanilla sonó extraño. Había vibrado como si estuviese en falso. Él también lo escuchó y se acercó. Bajé la ventanilla y estaba algo trabada. Él me preguntó qué le había pasado a la puerta y yo le respondí que lo había hecho la Llorona. Él se quedó asombrado. Actuaba tan desconcertado que no me creía. Yo le pregunté si aquello le parecía algo nuevo y me explicó que de las pocas personas que han visto a la Llorona, nadie ha experimentado algún tipo de daño, ya sea a su coche o tráiler o a su persona. Solo el man del infarto, pero era porque él ya tenía problemas en el corazón. Luego dijo que era mejor que nos fuéramos, no fuera que fuera a aparecer de nuevo. No me dejó nada tranquilo su expresión, pero no era para menos. La Llorona fue capaz de dañar el vidrio del acompañante, o sea que verdaderamente podía hacer daño. Escuché al hombre decirse a sí mismo: 30 años y nunca había visto algo así. Luego partió. Yo salí tras él y por un buen tramo viajamos así, teniéndonos a la vista. Después de todo, sí o sí teníamos que tomar ese tramo, y manejar con él adelante me dejó tranquilo de que en otra falla él estaría allí para auxiliarme y no dejarme solo. Terminé la entrega y dejé el tráiler en el taller. Conté a mis colegas lo sucedido y casi nadie me creía. Entre nosotros había muchas historias de la Llorona, pero a nadie le había roto algo o le había hecho algún tipo de daño. Uno de ellos me preguntó si le hablé directamente. Yo le respondí que le dije que no le tenía miedo. Y ahí estuvo mi horror. A la Llorona, según él, no hay que hablarle, ni ayudarle, ni hacerle nada. Lo mejor es ignorarla. Hablar con ella, aunque fuese de manera amenazante, fue darle fuerzas. O al menos, eso me dijo él. No sé qué tan cierto sea o si solo fue una suposición, pero fue suficiente para tener claro que en mi próximo encuentro haría de cuenta que ella no existe. Agradezco que jamás supe de la Llorona mientras seguí transitando esa carretera. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches. Mi nombre es Mariano.
Soy un soldado raso de las milicias mexicanas y me dedico más que nada a los puestos de inspección en las rutas, donde detenemos a los vehículos y les pedimos los papeles correspondientes. En algunos casos también detenemos a aquellos que tienen órdenes de captura. Como en esta carretera pasan muchos vehículos por día, nuestro trabajo es bastante intenso. Desde el momento en el que empezamos a trabajar hasta el final del día, no paramos de hablar con las personas. Muchos son amables, pero otros nos miran con desprecio y, cuando pueden, nos dedican palabras algo ofensivas. A la mayoría de ellos los dejamos pasar, pero de vez en cuando alguno se cree demasiado listo, y entonces los detenemos algunas horas para darles una lección. De todas formas, la gente por lo general es muy amable. Sé que muchos nos temen, pero créanme que si una persona no tiene nada que ocultar, entonces no tiene que temer de un militar. Un día yo estaba montando guardia en el puesto de inspección. Eran las 8 de la noche, y ya mi horario estaba por finalizar. Detuve un coche bastante antiguo. Dentro de él venían dos ancianos, una pareja. Vi que ambos estaban muy asustados y pensé que era porque quizás creían que nosotros íbamos a pedirles algo extraño. Pero luego supe por boca del anciano, que era el que conducía, que ellos habían visto algo muy escalofriante algunos kilómetros atrás. Su mujer intentó hacerlo callar. Sin embargo, el anciano me siguió confesando que ellos venían por aquella carretera, cuando vieron que de una de las casitas cercanas a la ruta, un hombre muy fornido salía de una puerta, agarraba del cuello a una mujer que estaba en el patio tendiendo la ropa y la metía a la casa muy bruscamente. El anciano dijo que aquel hombre tenía un machete en su mano. Intentaron llamar a la policía, pero ambos tenían un manejo bastante tosco del celular y no sabían a qué número marcar. Pensaban pedir ayuda en algún pueblo cercano, pero por fortuna se habían cruzado con nosotros. Les dije a los ancianos que no se preocuparan, que nosotros iríamos a investigar. Solo les pedí que nos condujeran hasta el lugar donde habían visto los hechos. La anciana estaba muy aterrada y en un principio intentó convencer a su marido de que abandonara la denuncia. Sin embargo, ya era tarde. No podíamos olvidar el asunto y se lo dije. «Señora, puede haber una mujer en peligro. ¿Por qué se niega a ayudarla?», le pregunté, a lo que la anciana solo negó con la cabeza y dijo que no estaba segura de lo que había visto, de que todo aquello podía ser una especie de alucinación. Yo le argumenté que los dos habían visto lo mismo, así que no creía que se tratara de ninguna alucinación. En todo caso, le dije que nuestro deber era investigar, y le pedí que por favor nos guiara hacia aquella casita que había visto. El anciano accedió, aunque también parecía dudar. Yo informé del asunto a mi jefe, quien me dio la autorización para ir a investigar junto con 2 soldados más. El coche del anciano giró en U. Nosotros lo seguimos en un jeep de reconocimiento que nos servía para trasladar los carteles de señalización y todas esas cosas. No obstante, los 3 íbamos bien armados. Recorrimos unos 5 o 6 kilómetros hasta llegar a un camino de tierra. El anciano estacionó sobre el arcén y nos señaló una casa que estaba ubicada a 50 metros de la carretera. Era una casita simple de un solo piso. A su alrededor había un jardín muy cuidado y árboles centenarios. Detrás se abalanzaba un bosque y de allí parecía surgir una columna de humo. Apenas la vi, un sentimiento de que algo andaba mal se apoderó de mí. Mis compañeros creo que también sintieron lo mismo. Nos bajamos del jeep y nos encaminamos hacia la casita, dándole la orden a los ancianos de esperar en su coche. Al llegar al porche de la casa, notamos que había mucho polvo acumulado. La casa estaba bastante sucia y la pintura se había comenzado a descascarar. Llamamos a la puerta, pero nadie atendió. Yo hice un rodeo para ver si había otro modo de acceso. Finalmente encontré una puerta lateral que estaba cerrada, pero cuando accioné el picaporte, se abrió de inmediato. Llamé a mis compañeros, pero no me respondieron. Razoné que quizás ellos habían entrado por la puerta principal. Entonces me introduje en la casa. Era realmente una ruina. Los cuadros y las alfombras estaban cubiertas de moho. Había un olor muy extraño, como algo viejo y en descomposición. Busqué a mis compañeros, pero no los encontré. Accioné las llaves de la luz,
Al parecer no había electricidad. Seguí caminando con la linterna encendida hasta que llegué a un dormitorio. Allí había una cama con las sábanas extendidas. Estaban muy sucias y en el centro había una gran mancha de un color oscuro. En un principio pensé que podía ser excremento, pero luego me di cuenta de que era sangre reseca. Estaba por llamar por la radio para informar lo que había visto, cuando una sombra se me acercó por detrás. Me di la vuelta y alcé el arma. Estaba dispuesto a disparar, pero me encontré con una joven que alzó ambas manos en señal de rendición. Vi que temblaba de cuerpo entero y parecía muy asustada. Le pregunté quién era y ella me dijo que se llamaba Juliana. Le pregunté si vivía allí y ella me respondió afirmativamente. Yo le pregunté por qué no había luz en esta casa y ella me respondió que eran muy pobres. Me contó que su marido no tenía trabajo y no había podido pagar los servicios, por lo tanto le habían cortado el suministro eléctrico. Yo le dije que habíamos recibido de unos testigos una denuncia de que aquí hubo un posible hecho de violencia doméstica y le pregunté si podría hablar con su esposo. La mujer palideció aún más. Dijo que su esposo estaba en el monte y que había ido a cazar liebres. Dijo que eso era lo que venían comiendo en los últimos tiempos. Yo le pregunté directamente si había sido víctima de violencia por parte de su esposo, pero la mujer negó con la cabeza nerviosa. Dijo que él no podía hacerle algo así, que era un buen hombre. Sin embargo, algo en su mirada me dijo que estaba mintiendo. Le pregunté si alguien más vivía con ellos, y la mujer se quedó callada mirándome. Entonces yo le repetí la pregunta, y ella retrocedió un paso. En ese momento, escuché un ruido que provenía de una de las habitaciones contiguas. Yo le pregunté quién había en la habitación, pero ella me dijo que no lo sabía. Entonces la aparté y me dirigí hacia el origen de los ruidos, pensando que podían ser mis compañeros. Entré a la siguiente habitación, que también era un dormitorio, solo que evidentemente era de un niño. Habían juguetes esparcidos por todo el piso y una cuna vacía cubierta de mantas. La mujer me siguió e intentó apartarme del lugar. Yo le pregunté si tenía hijos, pero ella me suplicó que teníamos que salir de aquella habitación, que allí no había nada. Revisé la habitación unos momentos más y luego salí. Quería buscar a mis compañeros, pues no sabía dónde se habían metido. Sin embargo, cuando estaba por alejarme, se escuchó otra vez ese ruido desde la habitación. Entonces yo me volví. La mujer intentó detenerme sujetándome del brazo y me pidió el favor de que no entrara. Yo le dije que por favor no me tocara. Me quité su brazo de encima y regresé a la habitación. Volví a revisarla y esta vez noté que detrás de la cuna había una pequeña puerta de unos 50 centímetros de lado empotrada sobre la pared. El ruido parecía provenir desde allí. Yo le pregunté que qué demonios era eso. Ella me dijo que no era nada. Lo decía una y otra vez, y nuevamente suplicó para que nos fuéramos de allí. Pero yo le dije que si acaso no escuchaba aquellos ruidos, así que le dije que iba a investigar. Ella nuevamente me suplicó que no entrara, que allí no había nada que ver. Por enésima vez volví a quitar a la mujer de encima y abrí la pequeña puerta. Del otro lado había una especie de túnel oscuro. Para pasar por ahí tenía que arrastrarme, y aún así no estaba seguro de que no quedaría atascado en el lugar. Yo le pregunté a dónde conducía esto, y ella me dijo que la casa era muy antigua y que tenía muchos rincones que ella no conocía. Pero otra vez se escuchó ese ruido. Era como si alguien estuviera rascando algo, quizás una madera. Sin duda, parecía provenir desde aquella oscuridad que se abría detrás de la pequeña puerta. Yo le dije decidido que iba a investigar, que si veía a mis compañeros les dijera que estaba aquí dentro. Pero ella de nuevo me dijo que no entrara ahí. Yo ya estaba cansado de esto, así que le pregunté por qué tanta insistidera, si acaso no tenía algo que decirme. La mujer retrocedió y bajó los ojos. Me dijo de forma nerviosa que no había nada. Solo me dijo que no quería que me metiera allí, pues podía haber muchas ratas y arañas. Yo le dije que no se preocupara, que yo estaba entrenado y esas cosas no me asustaban.
La mujer siguió intentando convencerme de no entrar. Sin embargo, yo no le hice caso y me deslicé dentro del túnel. Debo admitir que muy pronto me arrepentí de haberlo hecho, ya que el túnel era más estrecho de lo que parecía. Apenas podía mover las manos y los brazos. Solo me impulsaba con los pies. Cualquier movimiento en falso, lo supe, haría que me atascase allí mismo. A medida que avanzaba, un olor realmente desagradable invadía mis fosas nasales. Llegó un punto en que ya no podía más. Necesitaba respirar aire puro porque me sentía mareado y con náuseas. Por fortuna, luego de unos 5 o 6 minutos de arrastrarme por aquel lugar nauseabundo, finalmente encontré la salida. Era una habitación oscura. Cuando iluminé con la linterna, vi que había una cama pequeña y una televisión vieja apagada. Y detrás de aquella cama había alguien agazapado. Dirigí la linterna hacia ese lugar y le pedí a esa persona que se identificara. Nadie me respondió. Solo podía verle su espalda que estaba agachada detrás de la cama. Me acerqué lentamente hacia esa persona y vi que estaba rasguñando el suelo de madera. Tenía las manos ensangrentadas de tanto intentarlo. Pese a que yo había gritado varias veces, aquella persona parecía no haberme visto. Me acerqué aún más y le puse una mano sobre el hombro. Entonces, esa persona pegó un respingo y giró la cabeza hacia mí. Era un hombre joven, de quizás no más de 20 años. Había algo en su mirada que me dijo que no era muy sano, que tenía algún tipo de problema mental. Se incorporó rápidamente y entonces me di cuenta de que era enorme. Quizás medía unos 2 metros de alto. Emanaba un olor salvaje, como si no se hubiese bañado durante años. Luego lanzó un extraño rugido. Extendió su mano e intentó atacarme. Yo entonces retrocedí y le ordené que se detuviera. Sin embargo, este hombre no pareció escucharme y siguió avanzando. Entonces, no quedándome de otra, saqué la pistola y le apunté. Ni siquiera pareció percibir el peligro. Este enorme ser humano siguió avanzando y me sujetó del brazo. Su fuerza era descomunal y por poco me fractura los dedos de la mano con un solo apretón. Entonces, lancé un grito y disparé. El disparo le dio en su pierna y el hombre se echó hacia atrás sorprendido. Era como si acabara de descubrir el poder del fuego de una pistola. Lanzó un grito y al hacerlo, abrió su boca desmesuradamente. Vi que le faltaban casi todos sus dientes. Luego, enfurecido, se volvió para atacarme. Yo lo esquivé y luego comencé a buscar una salida. No quería hacerle daño a aquel hombre porque supe que tenía algún tipo de discapacidad. Mi linterna iluminó una puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Entonces el hombre se abalanzó sobre mí y me sujetó con una fuerza de oso, haciendo que mi pistola se cayera. Yo soy un hombre fuerte, hago ejercicio a diario y estoy en muy buena forma. Sin embargo, bajo los brazos de aquel sujeto, yo apenas era un muñeco de trapo. No podía hacerle frente a semejante fuerza. Intenté golpearlo, pero ni siquiera le hice daño. Todos mis esfuerzos por defenderme eran inútiles. El hombre me aferró del cuello y me arrojó al piso. Vi que sonreía y se le caía la baba. Y luego, supe que estaba en graves problemas. Desesperado, miré alrededor buscando la pistola. Estaba a 1,5 metros de mí. Yo me arrastré como pude hacia ella, pero antes de que pudiera llegar, el hombre me sujetó de la camisa y me levantó como si fuese un saco de plumas. Luego me arrojó contra la pared opuesta. En ese momento vi un montón de puntos negros y estuve a punto de desmayarme. Solo me mantuve consciente debido a un gran esfuerzo de voluntad. Sabía que si yo me desmayaba o me dormía, aquel hombre no tardaría en matarme. Recordé el cuchillo de combate que llevo en un bolsillo oculto en los pantalones. Lo saqué y cuando aquel hombre grande se acercó, se lo clavé en la pierna. El hombre lanzó un grito y se sacó el cuchillo. Luego lo arrojó y me inmovilizó con sus 2 manos. Y así comenzó a ahorcarme. Yo lancé patadas. Intenté golpearlo con mis codos.
darle cabezazos, morderle la mano, pero nada de esto funcionó. Me estaba quedando sin aire muy rápido y llegué a pensar que moriría allí mismo. Y cuando ya estaba por abandonar la conciencia, se escuchó un ruido y una luz iluminó la habitación. Alguien acababa de abrir la puerta. Era la mujer quien ordenó a aquel hombre que me soltara. Este hombre gigantesco obedeció de inmediato. Yo caí sobre el suelo jadeando en busca de aire. La mujer me ayudó a incorporarme y salimos de la habitación. Luego la señora volvió a cerrar la puerta con llave. Aún en aquel momento de confusión y miedo, supe que sus precauciones eran inútiles, porque si aquel ser gigantesco lo quería, podría derribar la puerta de un solo golpe. La mujer me condujo por unas escaleras hasta que regresamos otra vez a la casa. Allí me sentó sobre un sofá, me alcanzó un poco de agua. Recordé que había dejado mi pistola y mi cuchillo, y le dije que debía regresar para recuperarlos, pero ella se negó con la cabeza. Dijo que era mejor que me fuera. Dijo que Daniel hoy estaba obediente, pero no sabía si iba a volver a escucharla. No siempre tenía esa lucidez. Ella me explicó que el hombre que estaba ahí abajo era su hermano Daniel. Tenía un retraso madurativo y a veces se ponía muy violento. Su esposo había aceptado alojarlo en la casa, pero habían tenido muchos problemas con los vecinos porque Daniel siempre salía por las noches y mataba gallinas y ovejas. Entonces su esposo lo encerró en el sótano. Dijo que Daniel hoy se había escapado y había intentado atacarla. Sin embargo, por suerte, ella pudo hacerlo entrar en razón y lo encerró en el sótano. Y luego habíamos llegado nosotros. Sin embargo, ella no me dijo nada porque no quería que conociera a su hermano. Él era alguien que ella amaba y sabía que tenía que mantenerlo oculto, porque de lo contrario, vendrían los servicios sociales y se lo llevarían a un sitio desconocido y frío. Y ella no quería que pasara eso con su hermano. Dijo que preferiría cuidarlo ella. Él solo la tenía a ella, y si se alejaban, él moriría de tristeza. Yo le dije que no podía tenerlo encerrado en un sótano. Eso no era una buena vida para su hermano. Pero ella me contraargumentó, diciéndome que conocía muy bien los hospitales y las cárceles psiquiátricas. Dijo que en el sótano estaría mucho mejor que allí, y que por favor no hiciera la denuncia, que la dejara quedarse con su hermano. Yo le dije entonces que necesitaba recuperar mis armas. No podía regresar al puesto sin mis armas reglamentarias. Me harían muchas preguntas y si no decía la verdad, era posible que me sancionaran. Ella me dijo que estaba bien, que esperase aquí y que ella las traería. La mujer se fue tras la puerta entreabierta que daba al sótano y regresó a los pocos minutos con mi pistola y mi cuchillo. Yo le recordé que su hermano estaba herido y le pregunté qué haría con él, pero ella me dijo que Daniel era muy fuerte, que ella iba a proporcionarle antibióticos y que sanaría muy pronto, que no se preocupara más por él. Yo terminé por aceptar y luego salí de la casa. Me reencontré con mis dos compañeros quienes regresaban acompañando al esposo de la mujer. Ellos, en lugar de entrar a la casa, habían decidido seguir las señales de humo al fondo del terreno. Allí encontraron al marido quien estaba cocinando unas liebres. La mujer me miraba desesperada, temerosa de que yo contara lo de su hermano, y yo les dije a mis compañeros que el asunto había sido aclarado. Mis compañeros aceptaron mi explicación sin hacer demasiadas preguntas. Ellos habían llegado a la conclusión de que el marido era un hombre pacífico, pues se notaba eso a la distancia. Además, la mujer no presentaba heridas de violencia física, por lo que se conformaron con la explicación de que todo había sido un gran malentendido. Regresamos hasta el camino donde estaban los ancianos, quienes aún esperaban dentro de su coche. Les explicamos que todo estaba bien. Entonces el anciano asintió, pero vi que la anciana aún no estaba del todo convencida. Le pregunté qué le sucedía, y ella, después de unos segundos, dijo lo siguiente. Ella me dijo que conocía aquella casa, que vivía por los alrededores hace algún tiempo, y siempre se hablaba de que aquel matrimonio ocultaba a un hombre gigantesco en el sótano, pero que ese hombre un día murió,
y desde entonces muchos dijeron haberlo visto deambulando por las casas vecinas. Era una leyenda urbana que se contaba, pero luego me dijo que no le hiciera caso, que era solo algo que ella recordaba y que le producía escalofríos, que simplemente se alegraba saber que todo había sido un malentendido. Yo quedé totalmente confundido con lo que había dicho la anciana. Yo estaba segura que había visto a aquel hombre en el sótano. De hecho, como ustedes pudieron escuchar, luché contra él, y Daniel estuvo a punto de matarme. Incluso sus dedos me dejaron marcas en el cuello. Era imposible que la anciana tuviera razón. Seguramente se había equivocado, porque aquel hombre estaba vivo. De todas formas, no le dije nada de esto a nadie, ni siquiera a mis compañeros. Decidimos regresar al puesto de inspección donde continuamos nuestro trabajo durante 1 hora más, hasta que nuestro turno acabó. Siempre recuerdo aquella casa al costado de la ruta. Me pregunto si aquel hombre seguirá viviendo en el sótano, si es que realmente vive, y cómo es que aquel matrimonio puede vivir con algo así bajo sus pies. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy un exmilitar y quiero contarles algo que me ocurrió hace algún tiempo, por allá en la década de los 80. En ese entonces yo integraba un ejército dedicado a la búsqueda y combate de facciones militares que obedecían a los narcos. Era un trabajo muy duro y peligroso, ya que estos militares, que estaban muy bien pagos, estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de defender a su jefe. Y fue durante uno de esos patrullajes que ocurrió lo que voy a contarles. Yo estaba con mi compañero, un soldado novato llamado González. Estábamos recorriendo los alrededores de una granja, la cual se sospechaba que llevaban a cabo operaciones ilícitas. La granja estaba a oscuras y parecía vacía. Sin embargo, al cabo de un tiempo, vimos que un hombre salía de una de las puertas y se paraba a fumar. Entonces nos dimos cuenta de que estaba montando guardia. Nuestro trabajo no era hacer frente ni batallar en ese momento, sino simplemente informar de lo que veíamos, ya que había una operación de espionaje y planificación detrás. La idea era que nuestro ejército invadiera la granja al día siguiente, sabiendo ya todos los detalles y la cantidad de posibles enemigos. Con mi compañero dimos un informe por la radio. Al cabo de un tiempo, vimos a otro hombre más que se asomaba por una ventana. Identificamos posibles puntos débiles de aquella granja y fotografiamos la zona con una cámara infrarroja. Luego nos dispusimos a marcharnos, ya que estaba llegando el amanecer y corríamos el riesgo de ser vistos. Para retirarnos tuvimos que cruzar un campo oscuro. Las hierbas nos llegaban hasta la cintura y nos sentíamos bastante resguardados, ya que podíamos ocultarnos entre ellas si veíamos algo extraño. Mi compañero en un momento se agachó y vi que recogía algo. Yo no le presté atención. Pensé que era una roca o algo así, ya que mi compañero era próspero a distraerse y recibía a menudo reprimendas por ello. Seguimos avanzando, y entonces vi que una sombra se ocultaba detrás de unos árboles cercanos. Me detuve y me agaché, indicándole a mi compañero que hiciera lo mismo. Estuvimos un tiempo examinando el terreno, pero no volvimos a ver ningún movimiento. Así que seguimos avanzando, pero esta vez agachados. Sin embargo, al cabo de un tiempo, vi que esta sombra salía entre los árboles y se acercaba hacia nosotros, pero lo hacía también agazapada detrás de los pastizales. Se acercaba muy rápido porque podíamos escuchar el ruido de pasos. Nuestras directivas eran no llamar la atención ni disparar a menos que fuera absolutamente necesario. Entonces, decidimos correr para escapar de aquella figura que nos estaba siguiendo. Mi compañero miró hacia atrás y luego dijo horrorizado que se trataba de una mujer vestida de blanco. Yo también miré y vi que algo venía tras nosotros. Era una mujer con el cabello muy largo. Vestía un camisón blanco y caminaba como si fuera una lagartija a 4 patas, con el cuerpo muy pegado a la tierra. Mi compañero me gritó que esa cosa no era de este mundo.
santiguándose 3 veces y lloriqueando por el miedo. Así que él corrió con todas sus fuerzas. Yo también corrí, aunque no estaba muy convencido de que aquella cosa fuera un fantasma. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia atrás, vi que la mujer venía cada vez más cerca. Alzó su cabeza y sacó una lengua que era como la de una víbora, larga y bífida. Y entonces supe que mi compañero tenía razón, que nos estaba siguiendo algo demoníaco. Corrimos a través de los árboles mientras mi compañero no paraba de quejarse ni de lloriquear, diciendo que esa cosa nos atraparía y nos infligiría una muerte espantosa. Corrimos por espacio de unos 15 minutos, pero aquella cosa no nos perdía pisada. Tuve el deseo de dispararle. Sabía que no le haría ningún tipo de daño, además de que alertaría de nuestra posición a nuestros enemigos. Finalmente, recordé aquella acción que había hecho mi compañero en el campo de agacharse a recoger algo. Le pregunté qué era lo que había encontrado, y él sacó de su camisa una cruz pequeña de hierro. Dijo que la había visto en aquel campo, y que le había llamado la atención y que pensaba venderla a los anticuarios por algo de dinero. Yo le ordené que arrojara esa cruz, y mi compañero así lo hizo. De inmediato vimos que aquella mujer se abalanzaba sobre la cruz y la recogía con ambas manos. Luego se dio vuelta rápidamente, llevándosela hacia el campo que acabábamos de cruzar. Algún tiempo después, me enteré de que en aquel campo se había llevado a cabo una matanza brutal de campesinos a manos de los narcos. Murieron muchos hombres y mujeres, y también algunos niños. Los pueblerinos sobrevivientes cavaron tumbas y les dejaron aquellas cruces como recordatorio. Esto fue hace 50 años más o menos, y estoy convencido de que aquella cosa que nos siguió era la madre de uno de esos chicos, quien nos siguió por un espacio de 30 minutos, intentando recuperar desesperada la cruz en memoria de su hijo.